Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Emily Puerto, prevencionista de sistemas, seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy voy a hablarles sobre las modalidades de acoso laboral y su prevención. Entonces, para empezar, ¿qué es el acoso laboral? La Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como toda acción verbal o psicológica que sea sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo, en conexión con el trabajo, un grupo de personas hiera a una víctima, la humille, la ofenda o la amedrante. Entonces, el acoso laboral comprende una serie de conductas que tienen como finalidad intimidar a un trabajador, causándole perjuicios, desmotivación laboral e incluso induciéndolo a la renuncia. Dentro de estas conductas se puede incluir las agresiones verbales, como son insultos, humillaciones, gritos, el aislamiento social, que es ignorar al trabajador, excluirlo de reuniones o de actividades, la sobrecarga de trabajo, o sea, asignar tareas excesivas o que sean imposibles de cumplir, la subvaloración del trabajo, que hace referencia a la descalificación constantemente del trabajo que la persona está realizando y la difamación. Y como sabemos, es esparcir rumores falsos sobre el trabajador. Esta conducta puede ser cometida por los empleadores, por los jefes o superiores jerárquicos, los compañeros de trabajo o incluso por los subalternos. Entonces, entrando más en detalle, tenemos 6 modalidades de acoso laboral que son maltrato, la persecución, la discriminación, entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral. Entonces, empecemos con el maltrato laboral. El maltrato laboral es todo acto que vulnere y que obstaculice la integridad y la libertad física, moral o sexual de un trabajador. Es toda aquella expresión verbal que sea injuriosa o ultrajante, que lesione los derechos a la intimidad y al buen nombre, pues, o también todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. Un ejemplo, entonces, que una persona, un supervisor o un jefe nos haga comentarios como nunca haces nada bien o no sé cómo llegaste a este puesto, tú no eres capaz de hacer esto, ese tipo de observaciones, ese tipo de comentarios pueden dañar la autoestima de una persona y se traducen en maltrato laboral. La segunda modalidad es la persecución laboral. Cuando hablamos de persecución laboral, hablamos de una conducta en la que se repiten acciones o en la que se actúa de manera claramente injusta, con la intención pues de hacer que un empleado, una persona renuncie. Esto se hace a través de descalificaciones, sobrecargando al empleado con demasiado trabajo o cambiando constantemente su horario, lo que puede llevar a que esta persona pues se sienta desmotivada. Ejemplo, por ejemplo, digamos las críticas constantes a un empleado, la asignación de más trabajo del que puede manejar, los cambios en el horario de trabajo sin previo aviso y todo esto con la intención de que renuncie. La tercera modalidad es la discriminación laboral. Y la discriminación laboral es cuando una persona recibe un trato diferente debido a su raza, su género, a su origen familiar o nacional, a su religión, creencias políticas o situación social, o incluso cuando se le trata de una manera injusta sin ninguna razón válida relacionada con el trabajo. Entonces, un ejemplo, que en una empresa una mujer reciba menos oportunidades de ascenso que sus compañeros hombres a pesar de que tiene las mismas habilidades y la misma experiencia. La cuarta es el entorpecimiento laboral, que hace referencia a acciones que buscan dificultar el trabajo de una persona, haciéndolo más difícil, más lento o causándole problemas para el mismo, para la persona. Ejemplo de estas acciones incluyen quitarle cosas, escondérselas, dañarlas, dañarle los materiales de trabajo, los documentos o las herramientas que necesita para trabajar, destruir o perder información o también esconder correos o mensajes electrónicos que sean importantes para la persona. Por ejemplo, que un compañero de trabajo esconde documentos importantes que otro compañero necesita para completar una tarea y eso hace que se retrase y que tenga problemas con el jefe. La quinta modalidad es la inequidad laboral. Cuando hablamos de la inequidad laboral, hacemos referencia a un concepto que se refiere pues a que se le asignen tareas a una persona con la intención de menospreciarla, es decir, de hacerla sentir que su trabajo o habilidades no se valoran.
Ejemplo, que un gerente asigne tareas muy simples y sin importancia a un empleado que está muy calificado, que está bien calificado, con la intención de hacerlo sentir que su trabajo no tiene valor. Y la sexta y última modalidad es la desprotección laboral. Nos referimos a desprotección cuando se da una orden o se asignan tareas a alguien que se pone en peligro, a alguien que ponen en peligro su integridad y su seguridad, sin asegurar que se cumplen las medidas básicas de protección necesarias pues, para su bienestar. Ejemplo, que un supervisor mande a un trabajador a realizar una tarea que es peligrosa sin darle el equipo de protección necesario y poniendo en riesgo su seguridad. Bueno, hablemos de las conductas que constituyen el acoso laboral. Entonces tenemos las agresiones físicas, expresiones que sean ultrajantes, comentarios humillantes, amenazas de despido, que nos ridiculicen en público, la alusión a la alusión pública a la intimidad, que hace referencia, o más bien, bueno, es una referencia indirecta o sutil a aspectos privados o íntimos de una persona o de una situación, a cargas laborales injustificadas, los horarios excesivos de trabajo, que nos estén enviando constantemente mensajes intimidatorios, nos traten de manera discriminatoria y se nos nieguen los suministros de materiales. Ahora, las conductas que no constituyen el acoso laboral. Dentro de estas tenemos la exigencia de ser disciplinados, la autoridad jerárquica, la exigencia de fidelidad laboral, la comunicación para mejora de las relaciones laborales, la solicitud de colaboración extra, la terminación, la terminación pues, legal del contrato, el cumplimiento de normas disciplinarias y el cumplimiento de cláusulas. Cuando hacemos referencia a la fidelidad laboral, pues hacemos alusión a un concepto que va más allá de simplemente cumplir con las tareas asignadas. Se refiere más a un comportamiento de compromiso profundo y duradero de la persona con su empresa. Ahora, ¿qué debo hacer si soy víctima de acoso? Entonces, el primer paso es acudir al comité de convivencia laboral. El segundo, pues, es el comité de convivencia o la autoridad va a dar un tratamiento confidencial a la queja, va a proceder a citar y a escuchar a las partes que están involucradas y de ser posible, pues se va a llegar a un acuerdo y se formulará un plan de mejoramiento para reconstruir la convivencia laboral. ¿Qué es importante en este caso? Pues que guardemos pruebas, que reunamos cualquier evidencia del acoso, como correos electrónicos, mensajes, testimonios de algunos compañeros, que estemos anotando las fechas de los hechos específicos y las personas que están involucradas, porque eso va a ayudar a tener un registro mucho más claro de lo que pasó. Entonces, hay que denunciar, como hemos estado diciendo, hay que denunciar inmediatamente al comité de convivencia laboral. Si la empresa cuenta con el comité de convivencia, pues hay que presentar una queja formal. Y si no, pues dirigirnos a recursos humanos y exponer la situación. ¿A quién puedo acudir o a dónde? Entonces, dentro de las opciones que tenemos para acudir está en el inspector de trabajo, la inspección de policía, el personero municipal y la defensoría del pueblo. Es muy importante denunciar ante las autoridades. Entonces, si es con respecto a la inspección del trabajo, debemos presentar una denuncia formal ante este organismo de nuestra localidad. Y si es una situación que ya escala mucho, puede ser con la fiscalía. Si el acoso constituye un delito, podemos presentar una denuncia penal. ¿Por qué es importante denunciar? Porque el acoso laboral es una violación a nuestros derechos como trabajadores. Además, el hecho de que podamos denunciar permite que ayudemos a prevenir que otras personas sean víctimas del acoso. Y al denunciar, pues contribuimos a crear un ambiente laboral que sea mucho más sano y respetuoso. Ahora, ¿cómo prevenir el acoso laboral? Entonces, para prevenir el acoso laboral, debemos saber identificar los focos de hostigamiento a través del trato que
observamos entre el personal, los jefes y los colaboradores. Hay que informar y capacitar a las personas. Entonces, se debe poner muy en claro que las actitudes como chismes, rumores, mentiras o los engaños, estar humillando las personas o burlándonos de ellas y excluirlas de nuestros grupos de trabajo, pues son acciones que no son tolerables. Y también enseñar a que tengamos herramientas a la mano, como por ejemplo lo que les comentaba, que podamos acceder al comité de convivencia laboral, porque es una excelente forma de reportar las situaciones que estamos viviendo y de esta forma pues guardamos también cierta confidencialidad y anonimato con esa situación, para de esa forma pues estar seguros de que no vamos a sufrir consecuencias por todas esas situaciones. Gracias.